No hay cosa más bella que la alegría en un semblante viejo. Juan Pablo Richter. Yo experimento un profundo y humilde deseo y lo conservaré mientras viva, de aumentar la cantidad de alegría inofensiva. Charles Dickens. Si eres sabio, sé alegre. Marcial. Muy buenas tardes tengan ustedes, mis pequeños, grandes, jóvenes. El día de hoy no vamos a ver algo de matemáticas, vamos a hacer un repaso de español. Vamos a ver semánticamente la función que tienen las palabras. Vamos a repasar adjetivos, sustantivos, pronombres, conjunciones que a la vez pueden ser nexos, verbos, verboides, adjetivos, ya comentamos, artículos, nos está faltando, pero concretamente el día de hoy nos vamos a enfocar a los verboides, a los tiempos simples del modo indicativo y a los pronombres personales. Y van a ver por qué. Bueno, los verboides son formas no personales de los verbos. Si yo te digo yo jugar, no es correcto. Si yo te digo yo jugando, tampoco es correcto. Si yo te digo yo jugado, no es correcto. Entonces, verboides son formas no personales de los verbos. Vamos a ver cuáles son. Los verboides. Infinitivo. Infinitivo es el nombre del verbo. Jugar, beber, vivir. Las terminaciones del infinitivo, por tanto, son ar, ir. Terminación ar es de la primera conjugación. Terminación es de la segunda. Por ejemplo, verbos terminados en ¿cuál sería? Beber, comer. Y terminación ir, verbos terminados en ir, es de la tercera conjugación. Vivir, oír. Infinitivo, nombre del verbo. Terminan en ar, ir. ¿De acuerdo? Es un verboide, es una forma no personal del verbo. Porque no le puedes poner un pronombre personal, no lo puedes conjugar. Ahora, el segundo verboide es el gerundio. Las terminaciones del gerundio son ando y endo, según sea la terminación del infinitivo. Si es de la primera conjugación, ar, por ejemplo, jugar, ¿qué sería el gerundio? Jugando. Si es de la segunda conjugación, beber sería bebiendo. Y de la tercera conjugación, vivir sería viviendo. ¿De acuerdo? Estoy tratando de que no se vea mi sombra. Ahora, el otro verboide es el participio. El participio termina en ado, ido, to, so y cho. Depende si es un verbo regular o un verbo irregular. Por ejemplo, participio del verboide besar. Besado. Vivir, vivido. Pero si yo te digo escribir, no sería escribido, sería escrito. ¿Sí? Decir infinitivo, diciendo gerundio, dicho participio. ¿De acuerdo? Recapitulando, los verboides son formas no personales de los verbos. Quiere decir que no se pueden conjugar y no requieren una persona antes porque no la aceptan. Insisto, no puedo decir yo jugar, ni puedo decir yo jugando, ni puedo decir yo jugado. ¿Por qué razón? Porque necesitan, por ejemplo, en estos tipos de el gerundio y el participio, van a necesitar de lo que es un verbo conjugado. Un verbo que lo acompañe, un verbo auxiliar, que sería el verbo ser, o el verbo estar, o el verbo haber. Yo estoy jugando, ahí sí ya te creo en gerundio. ¿De acuerdo? Yo he dicho en participio, pero ¿qué requirió de un verbo auxiliar? Los verbos auxiliares que damos son ser, estar y haber. ¿De acuerdo? Bueno, con base en esto ya sabemos que son los verboides.
Continuaremos con pronombres personales. Miren, los pronombres personales, ustedes saben que van delante de un verbo, por ejemplo. ¿Sí? O simplemente se puede contestar así. ¿Quién hizo la tarea? Yo o yo no. Ese es un pronombre personal. Pero para conjugar verbos se necesitan los pronombres personales. Pronombre es la palabra que va en lugar del nombre. Pronombre personal. En lugar, o sea, sustituye al nombre. Yo no puedo decir yo Laura. Bueno, sí, pero yo coma Laura. ¿Sí? Tú hiciste la tarea. ¿De acuerdo? Él o ella. Nosotros, ustedes y ellos. Entonces, los pronombres personales serían para las conjugaciones yo, tú, él o ella. ¿De acuerdo? Nosotros o nosotras. Nosotros, ustedes y ellos o ellas. ¿De acuerdo? En donde los tres primeros son del singular y los otros tres son el plural. Y entonces tú dices, yo primera persona del singular. Tú, segunda persona del singular. Él o ella, tercera persona del singular. Y comenzamos de nuevo con los plurales. Nosotros, nosotras, primera persona del plural. Ustedes, segunda persona del plural. Y ellos o ellas, tercera persona del plural. Estos son los pronombres personales. Pronombre es la palabra que sustituye al nombre o sustantivo. En el caso esta es persona, porque yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos son personales, son personas. Entendiendo esto, comprendiendo esto, ya nos vamos directo a lo que es el verbo para realizar las conjugaciones. Bien, tú ya sabes y desde siempre has visto que un verbo es una acción. Caminar, beber, saltar, todo eso son acciones. Entonces, los verbos, lo que nosotros vamos a repasar ahora son los tiempos simples del modo indicativo. Recuerda que hay modos, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Nosotros únicamente en esta sesión vamos a ver el modo indicativo, y de eso, del modo indicativo que se divide en tiempos simples y tiempos compuestos, únicamente nos vamos a referir a los tiempos simples del modo indicativo. Bien, voy a borrar esto. Si queda claro, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos son los pronombres personales. Tiempos simples del modo indicativo. ¿Cuáles son? El clásico, ustedes ya saben. Presente, ¿sí? Pretérito o pasado. Futuro. ¿Sí? Copretérito. Importante acordarse del copretérito, que sus terminaciones son aba y a. ¿De acuerdo? Y pospretérito. La terminación de pospretérito es día, con acento. Terminación y en todas sus conjugaciones. Bien. Vamos a pensar en un verbo regular, porque sería como de los más sencillos, para después pasarnos a un verbo irregular por excelencia. Presente. Yo, del verbo jugar, yo juego. ¿De acuerdo? Primera persona, ahorita del singular todos. Presente, del verbo jugar, yo juego.
Pretérito, yo jugué. ¿Sí? Copretérito, yo jugaba. Aba, terminación aba de verbos del copretérito siempre va con B. Copretérito del verbo jugar, yo jugaba. Pospretérito del verbo jugar, yo jugaría. Vean la diferencia. Aquí sería día, aquí sería aba, terminación. Vean la diferencia. Pero porque es un verbo regular y la primera es infinitivo de la primera conjugación, terminado en ar, verbo jugar. Juego, jugué, jugaba, jugaría. Bien, ahora vamos a ver un verbo terminado en ir que sea regular, de la misma manera. ¿Sí? Yo. ¿Dijimos vivir? No me acuerdo si dijimos vivir, pero bueno, si no, es de la tercera conjugación. Yo vivo. Pretérito, yo viví. Con acento. Los pretéritos, menos en la segunda del plural, siempre llevan tilde, acento ortográfico. Y con pretérito no decías yo viviaba. Y no puedes decir yo viviría porque ya sería pospretérito. Entonces es yo vivía. Y en pospretérito yo viviría. Y así en todas sus personas. Tú vives, tú viviste. Futuro me está faltando, ahora lo hacemos. Con pretérito. Tú vivías. Pospretérito, tú vivirías. Bien. El futuro me estaba faltando del verbo vivir. Futuro, tú vivirás. ¿De acuerdo? Este es futuro y siempre lleva acento. Bien, ¿qué pasa con los irregulares? El día de hoy no vamos a ver en sí los irregulares, pero podemos conjugar algún verbo irregular para que vean que las terminaciones no son los mismos. O sea, aquí no cambia lo que es el lexema vi, 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 vi y vi. Por eso es un verbo regular. Solo cambia la otra parte, el gramema. ¿De acuerdo? Ahora, un verbo que nos conviene ver, sobre todo porque es un verbo auxiliar, es el verbo haber, pero es irregular. Ahí es donde entramos de pronto en conflicto. ¿Cómo se hace el verbo haber? Bueno, presente. Yo he. Pretérito, yo hube, pero va con B, qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué va con B? Porque el verbo es haber, y haber va con B, y con H, ¿de acuerdo? Futuro, yo habré. Con pretérito, pues ¿cómo sería? Yo había. Pospretérito, yo habría, y con acento, o sea, con acento ortográfico, o sea, tilde. Checa, nada más tienen la H, aquí HH, pero aquí ya cambió HU, HE. Por eso es irregular, porque cambian sus formas. Otro verbo, irregular por excelencia, que lo podemos conjugar en los tiempos simples del modo indicativo, ya dijimos el verbo haber. Y esto va a servirnos para ver el día de mañana los tiempos compuestos del modo indicativo. Presente, del verbo ser. Soy, yo soy. Pretérito, yo fui. Futuro, yo seré. O pretérito, ¿se acuerdan que se los dije? Yo era, aquí no tiene nada que ver con nada IA. Pospretérito, yo sería. Y no tiene que ver con lo que comenté de los verbos auxiliares, ¿eh? Pero bueno, lo conjugamos en cuestión de que era un verbo irregular. Ahora, ya vimos el verbo haber, el verbo ser, el verbo estar. Bien, estos son verbos irregulares, hay muchos más. ¿De acuerdo? El día de hoy
van a tener la siguiente tarea. La tarea va a ser conjugar en segunda persona del plural el verbo oír en los tiempos simples, en los 5 tiempos simples del modo indicativo. Repitiendo, segunda persona del plural del verbo oír, 5 tiempos simples del modo indicativo. Y me despido y el día de mañana nos vemos por Zoom. Un abrazo enorme. Hasta mañana.